situación en estos términos. Lo que se empeña en ocultar la coalición del Partido Comunista Español con los republicanos de izquierda y los socialistas de derechas es que la revolución social ha triunfado en media España. Ha triunfado, esto es, en la colectivización de industrias y explotación agrícola, administradas con suma eficiencia por los sindicatos. Durante los 3 meses que pasé al frente del Departamento de Propaganda para Estados Unidos e Inglaterra, bajo la dirección de Álvarez del Vallo, entonces ministro de Exteriores del Gobierno de Valencia, recibí instrucciones de no decir una sola palabra sobre la revolución en el sistema económico de la España republicana. A los corresponsales extranjeros en Valencia también les está prohibido informar libremente acerca de la revolución que aquí ha tenido lugar. En definitiva, hay razones de peso para creer que la voluntad de la lucha contra las tropas de Franco disminuyó de modo considerable o desapareció por completo debido a la política autoritaria de la centralización emprendida por la coalición de liberales y comunistas. Puesta en práctica por las fuerzas y disfrazada por la propaganda distribuida entre los intelectuales occidentales y que prevalece aún en su trabajo historiográfico. En la medida de que esto es así, la alternativa propuesta por Berneri y la extrema izquierda ganan credibilidad. Como ya hemos señalado, Largo Caballero y los ministros anarquistas aceptaron la política contrarrevolucionaria porque confiaban en las democracias occidentales y estaban seguros de que tarde o temprano acudirían en su ayuda. Tal vez en 1937 sus expectativas fueran comprensibles. Aún así, es curioso que un historiador que describe a los años 60 descarte la propuesta de atacar a Franco por la retaguardia extendiendo la contienda revolucionaria a Marruecos, aduciendo que eso podría haber desgastado al capitalismo occidental. Berneri estaba en lo cierto al predecir que las democracias capitalistas no tomarían parte en la lucha antifascista española. De hecho, su complicidad con la sublevación fascista fue manifiesta. Los banqueros franceses, que en general eran profranquistas, bloquearon la entrega de oro español al gobierno republicano, obstaculizando así la compra de armamento y, de paso, agudizando la dependencia de la Unión Soviética que ya padecía la República. La política de no intervención, que en la práctica bloqueó el apoyo occidental al gobierno republicano, mientras que Hitler y Mussolini le aseguraban la victoria a Franco, fue propuesta también por el gobierno francés, que actuaba, según parece, bajo la férrea presión del británico. En lo que respecta a Gran Bretaña, la esperanza de que acudieran a auxilio de la República fue siempre una quimera. Pocos días después del golpe franquista, el redactor de la sección internacional del Paris Soir escribía: «Al menos 4 países se han implicado activamente en la batalla: Francia, que apoya al gobierno de Madrid, y Gran Bretaña, Alemania e Italia, que han ofrecido un respaldo discreto, aunque eficaz, a uno u otro grupo del bando de los sublevados». En efecto, el apoyo británico a Franco se concretaba de forma material en las primeras etapas de la insurrección. La Armada española se mantuvo leal a la República y trató de impedir el traslado marítimo de tropas franquistas desde Marruecos a España. La participación de italianos y alemanes para evitar que la Armada lograra sus propósitos está bien documentada. No se ha presentado la misma atención al papel que desempeñaron los británicos, aunque puede establecerse a partir de los documentos de la época. El 11 de agosto de 1936, el New York Times publicaba un artículo en primera plana sobre las maniobras navales británicas en el estrecho de Gibraltar, señalando que la mayoría ayuda a los rebeldes al impedir el ataque de Algeciras, donde desembarcan las tropas procedentes de tierras marroquíes. Pocos días antes, los buques de guerra republicanos habían bombardeado Algeciras, provocando daños en el consulado británico. El artículo del corresponsal en Gibraltar describía la situación desde otro punto de vista. Disgustados con las tropas españolas que, con sus ofensivas bélicas, han puesto en peligro el tráfico marítimo y el territorio neutral gibraltareño, aunque los británicos bloquearon el puerto de Gibraltar con su gigantesco acorazado Queen Elizabeth, que está anclado en la mitad de la bocana y con sus reflectores ilumina sin cesar las aguas cercanas.
Numerosos buques de guerra británicos han patrullado hoy el estrecho, decididos a impedir cualquier injerencia que haga peligrar el control británico de la entrada al Mediterráneo, punto crucial de su vía de acceso a Oriente. Las maniobras se realizaron tras repetidas advertencias al gobierno español y un decreto promulgado ayer que prohíbe futuros enfrentamientos en el puerto de Gibraltar. La tensión ha ido creciendo entre la población británica del Peñón desde que el acorazado Jaime I de la Armada Jaime I de la Armada Republicana bombardeara Algeciras. Aunque Gran Bretaña sigue siendo oficialmente neutral, la vigilancia del estrecho y la clausura del puerto favorecerán a las tropas rebeldes, al impedir que la Armada Republicana tome Algeciras en manos de los rebeldes, aislando a las tropas rebeldes de Marruecos. Los rebeldes pueden disponer ya de una parte de las tropas que habían despachado a Algeciras y emplearlas en el norte de la ofensiva contra Madrid. Según un informe recibido esta noche en Gibraltar, los rebeldes han atravesado de nuevo el estrecho con más tropas marroquíes que se incorporan a las columnas franquistas que, desde su cuartel general en Sevilla, marchan hacia el norte. En la segunda vez en lo que va del año que Gran Bretaña dirige una advertencia a otra potencia que amenaza su control militar del Mediterráneo, y está aún por ver si el gobierno de Madrid descata la orden como ya hiciera el italiano. De ser así, los artilleros del fuerte de Gibraltar tienen autorización para disparar salvas de advertencia. Lo que sucederá si no atienden a las mismas es evidente. La población británica del Peñón se refiere al gobierno de Madrid como el de los comunistas, y no es de ningún secreto con quién se alinean hoy los ingleses. Alentados por las declaraciones del general Francisco Franco, líder de las tropas rebeldes, que asegura no cooperar de ningún modo especial con Italia. El gobierno británico ha ordenado a los españoles residentes en Gibraltar que dejen de conspirar si no quieren ser expulsados al pedido de los británicos, que por lealtad a su país se abstengan de actuar o expresar públicamente de cualquier modo que trasluzca la parcialidad o partidismo. La advertencia publicada en la Gaceta Oficial de Gibraltar llevaba la firma del secretario colonial británico local. Se ha hecho pública después de que llegaran a oídos de la oficialidad informes de posibles altercados comunistas y numerosas quejas sobre la presencia de tropas rebeldes en Gibraltar. Se dice que los rebeldes están acuartelados aquí y pasan a la línea para entrar en combate. La cursiva es mía. He reproducido el artículo en su totalidad porque expresa con claridad el verdadero significado de la neutralidad británica desde el comienzo de la guerra. En mayo de 1938, el embajador británico en España, Sir Henry Chilton, se mostraba convencido de que era necesaria la victoria de Franco para garantizar la paz en España, de que no había la menor posibilidad de que Italia o Alemania llegaran a imponerse en España, y de que aunque el gobierno español pudiera ganar la guerra, cosa que dudaba, la victoria de Franco favorecería los intereses de Gran Bretaña. Churchill, que al principio se oponía de forma categórica a la República, modificó un poco su postura cuando en verano de 1937 se sofocó la revolución. Fue especialmente de su agrado la violenta represión de los anarquistas y la militarización de la República, necesaria cuando se destruye la estructura entera de la civilización y la vida social, como había hecho la revolución, felizmente aplastada. Aún así, seguía albergando sus reservas. En una entrevista del 14 de agosto de 1938, expresaba así sus simpatías. Franco tiene la razón de su parte, porque ama su patria. Además, está defendiendo a Europa del peligro comunista, por así decirlo. Pero yo soy inglés y prefiero el triunfo de la causa equivocada. Prefiero que gane el otro bando, porque Franco podría ser un estorbo para nuestros intereses y los otros no. Los alemanes estaban al corriente del sentir británico, por supuesto, y se ocuparon de forma efectiva de que el Comité de Supervisión del Pacto de No Intervención tuviera su sede en Londres en lugar de París. El delegado del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán exponía así su punto de vista en declaraciones del 29 de agosto de 1936.
Por supuesto, es de esperar que lleguen a Londres quejas de todo tipo sobre el desacato alemán a la prohibición de intervenir en el conflicto. Es algo inevitable. Pero no nos plegaremos el pacto de buena gana a menos que su centro de gravedad, que hasta ahora ha estado en París, por iniciativa francesa, se desplace a Londres. La petición se concedió. En noviembre, el secretario de Asuntos Exteriores británico, Anthony Eden, declaraba en la Cámara de los Comunes: en lo que respecta a las violaciones del pacto de no intervención, quiero proclamar categóricamente que, en mi opinión, hay gobiernos más imputables que los de Alemania e Italia. La declaración no tenía ningún fundamento real, pero sí reflejaba bien la postura británica. Es digno de mencionar que, según fuentes alemanas, por aquella época Gran Bretaña suministraba municiones a Franco a través de Gibraltar e informaba a Alemania sobre las entregas de armamento a los republicanos que llevaba a cabo la Unión Soviética. La izquierda británica apoyaba mayoritariamente a la coalición de liberales y comunistas. Tachaban a Largo Caballero de izquierdista pueril y a los anarquistas, en general, de gente intratable. La política británica de apoyarla con discreción a Franco contribuiría a preservar sus intereses en España, como Alemania no tardaría en descubrir. En un comunicado a la Embajada de España nacionalista en octubre de 1937, el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán declaraba que Inglaterra no va a quedar siempre al margen del mercado español, como hasta ahora. Es un hecho con lo que debemos contar. Las antiguas relaciones comerciales británicas con las minas españolas y el deseo del generalísimo, basado en las consideraciones políticas y económicas, de llegar a un acuerdo con Inglaterra, limitan nuestras posibilidades de acaparar de forma permanente las materias primas españolas. Solo podemos especular sobre las consecuencias que tuvo el apoyo británico para la República. Analizarlas nos alejaría demasiado de nuestro estudio, que no versa sobre la diplomacia británica a finales de la década de 1930. Pero vale la pena mencionar, ahora que sin el menor respeto por la realidad histórica, el secretario de Estado Rusk y muchos de sus partidarios académicos gustan de esgrimir la analogía de Múnich, que la contención del comunismo no fue una política inventada por George Kennan en 1947. De hecho, era un tema recurrente en la diplomacia de los años 30. En 1934, Lloyd George declaraba: «Es muy poco tiempo, tal vez un año o dos, los conservadores de este país verán a Alemania el baluarte contra el comunismo en Europa. No nos apresuremos a condenar a Alemania. Tarde o temprano tendremos que tenderle la mano». En septiembre de 1938 se firmó el Pacto de Múnich. Poco después, efectivamente, Francia e Inglaterra le tendían la mano a Alemania. Como ya he mencionado, en aquellos años incluso la postura de Churchill podría ponerse en entredicho. Por supuesto, el Pacto de Múnich fue una sentencia de muerte para la República Española, del mismo modo que la dependencia de la Unión Soviética marcó el final de la Revolución Española de 1937. Al igual que Francia, Estados Unidos mostró menos iniciativa que Gran Bretaña, que poseía muchos más intereses en España y representaba una fuerza más independiente en asuntos europeos. Aún así, el papel de los estadounidenses tampoco fue un dechado de virtud. Oficialmente, Estados Unidos se acogió a una política de estricta neutralidad. Sin embargo, un estudio detenido arroja ciertas dudas al respecto. Según informaciones de Jackson, el coronel estadounidense que dirigía la compañía telefónica puso a disposición de los conspiradores madrileños líneas privadas para que pudieran hablar con los generales Mola y Franco, en los días que precedieron a la sublevación del 17 de julio. En agosto, el gobierno de Estados Unidos instó a la compañía de aviación Martin Aircraft a incumplir el trato que había firmado antes de la sublevación franquista para suministrar aviones de combate a la República, y presionó al gobierno mexicano para que no enviara a España los materiales de guerra que había comprado en Estados Unidos. Robert Coase, exportador de armamento, tuvo que insistir en su derecho a enviar aviones y motores aeronáuticos a la República en diciembre de 1936.
y el Departamento de Estado se vio obligado a conceder la autorización. Roosevelt echó en cara al empresario su falta de patriotismo,